Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión por las telenovelas turcas se vive al máximo. Aquí les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos, los rumores más calientes y por supuesto, los análisis más profundos de ese universo de emociones que tanto nos apasiona. Hoy, amigos míos, abróchense los cinturones, porque este vídeo va a generar un terremoto en el fandom turco. Prepárense para un torbellino de emociones y especulaciones, porque tenemos información digamos que hemos estado trabajando horas extra, investigando a fondo, siguiendo pistas y atando cabos, sobre una de las parejas más queridas, sí, pero también más polémicas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Respiren hondo. El tema central de nuestro vídeo de hoy es, ¿se vislumbra una reconciliación en el horizonte? ¿Será que el destino, ese guionista maestro de nuestra vida, tiene otros planes, quizás más románticos y apasionados, para estos dos tortolitos que nos enamoraron en la pantalla y, lo más importante, fuera de ella? Y lo más importante, lo que ha encendido las redes sociales, lo que ha puesto a hervir los grupos de fans y lo que nos ha llevado a desvelar este misterio que tan cierto es ese rumor, ese eco que resuena con fuerza en el ciberespacio, sobre un misterioso encuentro, un cara a cara casi clandestino, en un hospital. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, este océano de rumores y teorías, déjenme recordarles algo fundamental, un pequeño favor que nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo de las series turcas. Suscríbanse al canal. Un clic no cuesta nada. Si les gustan los dramas turcos que te roban el aliento, los romances imposibles que te hacen suspirar, los secretos revelados que te dejan sin aliento y por supuesto, toda la información actualizada sobre sus actores y actrices favoritos, este es, sin duda, el lugar perfecto para ustedes. Y para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola exclusiva, ni un solo chisme jugoso, no olviden activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todos, absolutamente todos, recordamos con cariño, con nostalgia y con un brillo especial en los ojos, la serie que los unió, la que catapultó sus carreras a niveles estratosféricos, la que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque fuera amor de telenovela y, en un principio, solo frente a las cámaras. Hablamos por supuesto de la inolvidable, Senkal-Kapm, Una comedia romántica que nos robó el corazón, nos secuestró la atención y nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Senkal-Kapm nos presenta una historia que a simple vista, parece sacada de un manual de clichés, pero que gracias a la magia de sus protagonistas y a la frescura de su guión, se convirtió en algo mucho más especial. Nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños, una chica luchadora y con una personalidad arrolladora, que ve truncada su beca para estudiar en el extranjero, su boleto dorado para escapar de una vida que no la satisface. Su único culpable, el villano de la historia, el hombre que se interpone en su camino, es Serkan Bolat, el adicto al trabajo, el arquitecto frío y calculador interpretado por Kerem Bürsin, quien la cancela sin miramientos, sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Pero el destino, amigos, es un guionista caprichoso, un narrador impredecible al que le encanta jugar con los personajes de su historia. Y así, con una jugada maestra, los une en una situación insólita, un pacto bizarro. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan para que éste recupere a su exnovia, una movida estratégica para escalar posiciones en el competitivo mundo empresarial. Lo que comienza como un simple contrato, un acuerdo de negocios con fecha de caducidad, obviamente como dicta toda buena telenovela, se convierte en algo mucho más profundo, mucho más complicado y mucho más real. La serie es una mezcla perfecta, una receta equilibrada, de comedia y drama, con toques de cuento de hadas moderno, una pizca de realidad y una buena dosis de situaciones disparatadas. La química entre Hande y Kerem era palpable, se podía cortar con un cuchillo, desbordaba la pantalla, traspasaba la cuarta pared y llegaba hasta nuestros corazones. Y eso, sin duda alguna, contribuyó enormemente a su éxito a nivel mundial. Senkal-Kapm se convirtió en un fenómeno imparable, traduciéndose a muchísimos idiomas, conquistando países de todos los continentes y ganando fans en todos los rincones del planeta. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿por qué Senkal-Kapm sigue siendo relevante para nuestro tema de hoy? Pues precisamente porque fue en el set de esta serie, entre toma y toma, entre guiones y ensayos, entre risas y miradas cómplices, donde Hande y Kerem se enamoraron perdidamente.
Su relación traspasó la pantalla, se materializó en la vida real y se convirtió en una de las más seguidas, fotografiadas, comentadas y analizadas por los medios de comunicación y por supuesto por los fans, que se autodenominaron Anker, y que se convirtieron en verdaderos detectives privados, escudriñando cada publicación, analizando cada gesto y buscando pistas sobre su romance. Todos queríamos saberlo todo sobre ellos, cómo era su día a día, cuáles eran sus planes de futuro, cómo se llevaban con sus familias, qué pensaban el uno del otro. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las luces son brillantes pero las sombras son profundas, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo en medio de rumores y especulaciones, la relación entre Hande y Kerem terminó, dejando a muchos con el corazón roto, con la sensación de que habíamos perdido un pedacito de nuestra propia historia. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, se mantuvieron envueltos en un halo de misterio, pero se especuló mucho sobre diferencias de agenda, la presión constante de los medios de comunicación, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público y, como siempre, los inevitables rumores de terceras personas, de triángulos amorosos y de traiciones inesperadas. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde el drama alcanza su punto álgido. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus vidas, intentando curar sus heridas y enfocándose en sus carreras profesionales. Hande, demostrando su talento y versatilidad, protagonizó otras series exitosas, como **Bambaska Biri**, donde interpreta a una fiscal, una mujer fuerte e independiente que investiga un asesinato y, para sorpresa de todos, se enamora perdidamente del principal sospechoso. Bambaska Biri es un drama mucho más oscuro, mucho más complejo y mucho más adulto que Senkalkam. Hande demuestra su capacidad actoral, interpretando a un personaje con matices, con secretos y con una personalidad atormentada. La serie explora temas delicados como la identidad, la justicia, la moralidad y la complejidad de las relaciones humanas, invitando al espectador a reflexionar sobre los límites del bien y del mal. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Lo vimos en la serie **Jakob Seversen**, donde interpreta a Ateş Arkal, un joven que regresa a Turquía después de muchos años viviendo en el extranjero, escapando de su pasado, para hacerse cargo de sus hermanos pequeños, quienes han quedado huérfanos y necesitan desesperadamente una figura paterna. Jakob Seversen es una comedia romántica con toques de drama familiar, una serie ligera y entretenida, pero que también aborda temas profundos como la familia, la responsabilidad, la pérdida y la búsqueda del amor verdadero. Kerem interpreta a un personaje carismático, divertido y con un gran corazón, un hombre que debe aprender a dejar atrás su egoísmo para priorizar el bienestar de sus seres queridos. Pero volvamos al meollo del asunto, al epicentro de esta noticia bomba. ¿Qué hay de ese misterioso reencuentro en el hospital? Bueno, aquí es donde tenemos que ser especialmente cautelosos, donde debemos separar la realidad de la ficción, la verdad de los rumores. La información que tenemos es, digamos, extraoficial, producto de investigaciones exhaustivas pero no confirmadas. Se dice, se comenta, se rumorea, que Hande y Kerem fueron vistos en el mismo hospital en días diferentes. Algunos testigos, personas que aseguran haberlos visto con sus propios ojos, afirman haberlos visto incluso juntos, aunque de forma discreta, cautelosa y casi clandestina, como si estuvieran ocultando algo. ¿Qué estaban haciendo en el hospital? Esa es la gran pregunta, la incógnita que mantiene en vilo a todos los fans de Anker. Algunas teorías, las más racionales y lógicas, apuntan a que uno de los dos estaba visitando a un familiar enfermo, acompañando a un ser querido en un momento difícil. Otras, las más conspirativas, las más descabelladas y las que alimentan las esperanzas de los fans, sugieren que Hande podría estar embarazada y que el reencuentro en el hospital podría estar relacionado con revisiones médicas, con un futuro bebé en camino. Pero ojo. Mucho cuidado. Son solo teorías, especulaciones sin fundamento, no hay absolutamente nada confirmado. Sin embargo, lo que sí es cierto, lo que es innegable y lo que podemos constatar con pruebas irrefutables, es que la noticia, aunque no esté confirmada, ha revolucionado las redes sociales. Los fans de la pareja, los leales Anker, han vuelto a ilusionarse con la posibilidad de una reconciliación, con la esperanza de que su cuento de hadas tenga un final feliz. En Twitter, Instagram y Facebook, los hashtags #Anker reencuentro, #Hande y Kerem juntos y #Esperanza Anker se han convertido en tendencia mundial, inundando las redes de mensajes de apoyo,
de teorías conspirativas y de montajes fotográficos que celebran el amor de Hande y Kerem. Pero, seamos realistas, ¿es realista esperar una reconciliación? Esa es una pregunta difícil de responder, una incógnita que solo el tiempo podrá desvelar. Tanto Hande como Kerem son personas muy reservadas, celosas de su intimidad, que no suelen dar declaraciones sobre su relación y que evitan hablar del tema en entrevistas. Además, ambos están completamente enfocados en sus carreras profesionales, trabajando arduamente en nuevos proyectos y buscando consolidarse como actores de renombre internacional. Hande está explorando nuevos horizontes, aceptando desafíos que la obligan a salir de su zona de confort, y Kerem también tiene varios proyectos en marcha, buscando demostrar su versatilidad y su talento en diferentes géneros. No sabemos si tienen tiempo, ganas o necesidad de retomar una relación que aparentemente quedó en el pasado, una historia que quizás ya ha escrito su último capítulo. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la química entre Hande y Kerem era innegable, una fuerza magnética que los atraía irresistiblemente. Quizás con el tiempo, con la distancia, con la madurez y con la experiencia, hayan podido superar sus diferencias, perdonar sus errores y estén dispuestos a darse una segunda oportunidad, a reescribir su historia de amor con un final diferente. También es importante recordar que la presión mediática, el acoso de los paparazzi y las expectativas de los fans pueden ser muy agobiantes, pueden poner a prueba cualquier relación. Hande y Kerem han vivido su relación bajo el escrutinio público, expuestos a críticas, rumores y juicios constantes, y eso sin duda ha tenido un impacto negativo en su relación. Quizás, ahora con más experiencia, con una perspectiva diferente y con una mayor madurez emocional, puedan manejar la situación de una manera más saludable, protegiendo su intimidad y construyendo una relación más sólida y duradera. Pero más allá de los rumores, de las especulaciones y de las fantasías de los fans, lo que realmente importa es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o por separado. Si deciden reconciliarse, nos alegraremos por ellos, celebraremos su amor y les desearemos lo mejor. Y si deciden seguir caminos diferentes, también lo respetaremos, entenderemos su decisión y les brindaremos nuestro apoyo incondicional. Lo importante es que sigan brillando en sus carreras, que sigan regalándonos momentos inolvidables en la pantalla, que sigan demostrando su talento y su pasión por la actuación. Porque al final eso es lo que realmente nos importa a los fans, verlos triunfar, verlos crecer y verlos felices independientemente de si están juntos o no. Antes de terminar, quiero mencionar otra serie que, aunque no está directamente relacionada con Hande o Kerem, sí tiene un tema similar al de los reencuentros inesperados, las segundas oportunidades y los amores prohibidos. Ask Memnu. Ask Memnu es un drama clásico turco, una joya de la televisión que ha sido adaptada en varios países, convirtiéndose en un fenómeno cultural. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y seductora que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, en busca de seguridad económica y de una vida llena de lujos. Sin embargo, Biter se siente irremediablemente atraída por Belul Aznedar, el joven sobrino de Adnan, un conquistador irresistible, y ambos comienzan una relación secreta, apasionada y peligrosa que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aunque Ask Memnu es un drama mucho más oscuro, mucho más trágico y mucho más intenso que Senkalkam, si explora el tema de las relaciones prohibidas, los secretos, las mentiras, las traiciones y las segundas oportunidades, aunque en este caso, las oportunidades se desperdician y el final es absolutamente trágico. Es una serie muy adictiva, con actuaciones magistrales, una banda sonora inolvidable y una trama que te mantiene enganchado de principio a fin, haciéndote reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites del amor. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, amigos míos. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas, y que hayan saciado su curiosidad sobre los rumores que rodean a Hande y Kerem. En resumen, hoy hemos hablado de Senkalkam, la serie que unió a Hande Erçel y Kerem Bürsin y que catapultó sus carreras al estrellato, Bambaşka Biri y Jakob Seversen, los últimos proyectos de Hande y Kerem respectivamente, donde demuestran su talento y versatilidad, el misterioso reencuentro en el hospital que ha revolucionado las redes sociales y que ha despertado las esperanzas de los fans de Anker y Ask Memnu, un clásico turco sobre relaciones prohibidas, secretos y mentiras que te dejará sin aliento. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar otra serie juntos, demostrando su química en la pantalla?
¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son amantes de las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Un beso enorme. Adiós.